Buenas noches, iglesia. La semana pasada fuimos testigos de una preciosa historia de amor, de cuando el Padre envió a su Hijo unigénito por primera vez. Y vimos la completa y absoluta coherencia que tienen las Sagradas Escrituras. Recordemos el pasaje que estamos escudriñando. Lucas 16, la Biblia textual. Vamos a leerlo todos juntos. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces, la buena noticia del reino de Dios es anunciada y todo, dígale al vecino, todo se opone con violencia a él. La ley y los profetas son ¿hasta quién? Hasta Juan. Vamos a seguir desmenuzando este versículo. Y créanme, no tenemos afán en este texto porque aunque parece muy corto, es muy profundo, porque es la gran promesa del Salvador. Nosotros no podemos pasar por alto tan grande, de verdad, sacrificio del Padre, enviar a su Hijo para redimirnos, para salvarnos a todos. ¿Quién es Juan? ¿Qué dijo Juan? Empecemos. Iglesia, vamos a hacer una aclaración para personas que escuchen esta grabación en unos años. Juan el Bautista no es la misma persona que el apóstol Juan. ¿Lo tenemos claro? Por favor, dígale a su vecino, vamos a hablar de Juan el Bautista, no de Juan el Evangelista. A Juan el Bautista se le dio una honra muy alta, un trabajo maravilloso. En él se culminó el viejo pacto que anunciaba la llegada del Cristo, es decir, del Señor Jesús. Recordemos algunas características de Juan. Esto para los diseñadores de moda creo que sería tremendo. Y no sé qué haríamos nosotros si de pronto entrara una persona así a la congregación. Vestía de pelo de camello. Vamos a leerlo. Por favor, vamos a leerlo todos juntos. Alrededor de sus lomos. Y comía langostas y miel silvestre. Imagínense eso para los nutricionistas. Muy bien, dice Marcos 1:6. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Su vestimenta se asemejaba a la del profeta, ¿quién? Elías. Dice en 2 de Reyes 1:8, un varón vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Ya sabemos, los profetas tienen una forma particular para hacer las cosas. Eso incluye su ropa. Amigos, ¿cómo se llama el padre terrenal de Juan el Bautista? ¿Alguno lo sabe? Muy bien, Zacarías. Leamos lo que le dice el ángel a Zacarías acerca de cuál iba a ser la función de Juan, su hijo, en esta vida temporal. Y voy a pedirle a Daniela si nos acompaña en la lectura. Estamos en Lucas 1:8 al 17. Por favor, iglesia, acompáñenme. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, conforme a la costumbre de sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Y se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo:
No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será grande delante del Señor. No beberá ni vino ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y él hará volver a muchos de los hijos de Israel al Señor su Dios, e irá delante de él en el espíritu y poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Juan era el encargado de exhortar a los desobedientes a tomar la actitud de los justos y así preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Sigamos apreciando la coherencia de la palabra de Dios. En estos versículos del Evangelio de Lucas se cumple lo que dice Malaquías 4, del 5 al 6. Por favor, acompáñenme. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. El ángel anunció a Zacarías que Juan iría delante de Jesús con el espíritu y el poder de Elías, es decir, con el manto profético que recaía sobre Elías al anunciar la voluntad de Dios. Esto también fue confirmado por Jesús cuando dijo: Elías ya vino. Veámoslo en Mateo 17, del 10 al 13. Recuerden que las citas es para que me acompañen, por favor. Entonces, sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Y así fue. Las personas no reconocieron a Juan e hicieron con él todo lo que quisieron. Y lo mataron, así como mataron al Hijo del Hombre, esto es, a Jesucristo. Entonces me preguntarán: pastora, ¿esto quiere decir que Juan era Elías? Puede estar pensando alguien que tenga alguna duda. Respondámonos juntos. No, Juan no era Elías. Él mismo respondió que no cuando le preguntaron los judíos que tenían esa misma duda al escuchar su predicación. Juan 1:21. Y le preguntaron: ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Y él dijo: no soy. ¿Eres el profeta? Y respondió: no. Los judíos se imaginaron que era el profeta Elías en otro cuerpo. Y no, Elías era Elías y Juan era Juan. Lo que esto sí quiere decir es, la profecía es que sobre Juan estaba el manto profético que también cubrió a Elías. Como ya leímos, e irá delante de él en el espíritu y el poder de Elías. También le preguntaron: ¿eres el profeta? Y Juan también dejó claro que sí o que no era el profeta. Eso lo vimos el viernes pasado. Se refería al profeta que anunció Moisés en Deuteronomio. Y esa palabra encontró cumplimiento en Cristo Jesús. En ese mismo capítulo, Juan el Bautista aclara
a los judíos quién sí era él y cuál era su función. Dice Juan 1, 22 al 27. Puedes pasar. Entonces le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Juan sabía que en él se cumplía la profecía de Isaías cuando dijo, en Isaías 40, una voz clama: preparad en el desierto camino al Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne a una le verá. Pues la boca del Señor ha hablado. Una voz dijo: clama. Entonces él respondió: ¿qué he de clamar? Toda carne es hierba y todo su esplendor es como flor del campo. Secase la hierba, marchitase la flor cuando el aliento del Señor sopla sobre ella. En verdad el pueblo es hierba. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete a un alto monte, oh Sión, portador de buenas nuevas. Levanta con fuerza tu voz, oh Jerusalén, portadora de buenas nuevas. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: aquí está vuestro Dios. He aquí el Señor Dios vendrá con poder, y su brazo gobernará por él. He aquí, con él está su galardón, y delante de él su recompensa. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo recogerá los corderos, y en su seno los llevará. Guiará con cuidado a las recién paridas. ¡Qué belleza! Isaías anuncia a Juan como portador de buenas nuevas, y a Jesús lo anuncia como Dios. El Señor Jesús vino con poder y vino a brindarnos su galardón, que es la vida eterna. Y Él es el pastor que apacienta su rebaño. Juan sabía quién era Él. Nunca pretendió ser quien no era. Dígale a su vecino lo siguiente: es muy importante saber quiénes somos. Y es igual de importante saber quiénes no somos. Juan sabía cuál era el trabajo que Dios le había encomendado. Y no solo lo sabía, fue obediente y cumplió la voluntad de Dios. Pregunta, amigo, amiga, ¿usted sabe lo que Dios le ha mandado a hacer? ¿Sabe qué es lo que Dios le ha encomendado? Y si lo sabe, está cumpliendo en obediencia lo que Dios le ordenó. Volviendo a Juan, en él se cumplía la palabra de Malaquías: he aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Palabra
que se cumple en Lucas 1, 76, 79, y es el cántico de Zacarías, como la profecía de Zacarías. La hubiera escrito desde el 67, pero la puse del 76 al 79. Miren qué belleza. Y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable, dígale al vecino, entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora, otra versión dice el sol naciente, nos visitará desde lo alto para dar luz a los que habitan donde, en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Aquí Zacarías anuncia la función que Dios le designó a su hijo Juan el Bautista y anuncia la llegada del Cristo, es decir, del Señor Jesús. Juan preparaba el camino delante del Señor Jesús. ¿Y qué es preparar? Según la Real Academia Española, es disponer, hacer algo con alguna finalidad. Juan disponía los corazones de las personas para que recibieran a Jesús. Juan profetizaba que Jesús era el Cristo. Dice, por esto la ley y los profetas son hasta Juan. Dígale a su vecino, por esto la ley y los profetas son hasta Juan. Juan es el último profeta que anunció la llegada del Cristo. Y una vez Jesús llega, la ley y las profecías son cumplidas. Al Jesús visitarnos, como dijo Zacarías, nos visitó la aurora o el sol naciente desde lo alto para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de ¿qué? Paz. Recordemos que el Señor Jesús es esa paz y ese reposo que nos brinda reconciliación ¿con quién? Con el Padre. Como no tenemos afán, leámoslo también en el Evangelio de Lucas. Lucas 3, mire cómo se repite. La repetición es la madre del saber y créanme que no hay problema en leer los textos, porque además de que los estamos leyendo, lo estamos escuchando, lo estamos leyendo, estamos aprendiendo. Alguien me decía, pero si hay que leer todos esos textos. Pues créame que yo sé que hay gente que nunca había pasado por esos textos y me perdonan que se los diga. Dice, como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería el Cristo, Juan respondió diciendo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Si la Biblia lo repite, repitámoslo también nosotros. Juan no es el Cristo. Juan le avisa a las personas que viene alguien que es más que él. ¿Entendimos eso? Él sabía que su bautismo en agua representaba el deseo de las personas de arrepentirse. Juan mostraba con su bautismo a las personas que necesitaban un Salvador. Como dijimos el viernes pasado, solo quien es consciente de su impureza sabe que necesita que alguien mayor le salve.
Él preparaba a las personas para recibir esa salvación en el Señor Jesús. También anunciaba el poderío de Jesús y que su bautismo sería en Espíritu Santo y ¿qué? Y fuego. Juan reconocía que Jesús lo excedía y superaba en todo. Dice Mateo 3, del 13 al 15. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Y respondiendo Jesús le dijo: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Juan sabía que era él el que necesitaba ser bautizado por Jesús. Sin embargo, en obediencia, lo bautiza. Él sabía que Jesús estaba cumpliendo a cabalidad toda, dígale a su vecino, toda justicia. Juan anuncia a Jesús como el Hijo de Dios, y vamos a leer en Juan 1, del 29 al 34. Al día siguiente vio a Jesús que venía hacia él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel. Por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio diciendo: he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo: aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo le he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Allí anunció la eternidad de Jesús, quien siempre ha estado, quien ha creado todo lo que vemos. Juan nació antes y aún así dice: después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y dio testimonio y dijo expresamente que es decir, Jesús es el Hijo de Dios. ¿Qué más dice Juan de Jesús? Sigamos leyendo. Vamos a pedirle que leamos el texto. Juan 3, del 22 al 36. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estaba allí con ellos y bautizaba. Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Y muchos venían y eran bautizados, porque Juan todavía no había sido metido en la cárcel. Surgió entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, está bautizando y todos van a él. Respondió Juan y dijo: un hombre no puede recibir nada si no le es dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él. El que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye se alegra en gran manera con la voz del novio. Y por eso este gozo mío se ha completado. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. El que procede de arriba está por encima de todos. El que es de la tierra procede de la tierra y habla de la tierra.
El que procede del cielo está sobre todos. Lo que él ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie recibe su testimonio. El que ha recibido su testimonio ha certificado esto, que Dios es veraz. Porque aquel a quien Dios ha enviado habla de las palabras de Dios, pues Él da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Repite, Juan vino a dar testimonio de Jesús. Ya el ministerio de Jesús había comenzado y afirmó Juan que se alegraba al oír la voz del novio, es decir, que se alegraba en el ministerio de Jesucristo y que al suceder esto, su gozo ya estaba cumplido, ya estaba completado. En esta ocasión también dice que Jesús viene de arriba y anuncia que creer en Él da vida eterna. El Señor Jesús viene de arriba, es decir, del cielo, y por eso las cosas celestiales habla. Dice el Señor Jesús de sí mismo: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que ha hablado, esa lo juzgará en el día final, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y sobre lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Por eso lo que hablo, lo hablo tal como el Padre me lo ha dicho. Qué maravilloso es nuestro Dios. Y volvamos al testimonio que da Juan. El Padre ama al Hijo y le ha entregado todas las cosas. ¿En dónde? En su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá ¿qué? La vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. En este versículo nos anuncia el profundo amor del Padre por su Hijo y habla de la vida eterna para quienes creen en el Hijo, y profetiza que la ira de Dios permanece en quienes no le obedecen a Jesús. Dígale al que está a su lado: ay, ay, ay. Miren, nosotros no podemos acercarnos a Dios por nuestras propias fuerzas. Vamos detrás de Jesús, quien nos hace santos, en quien fuimos purificados y quien nos reconcilió ¿con quién? Con el Padre. Veámoslo de esta forma. Solo al ser referidos por Jesús tenemos el favor del Padre. Otra vez, solo al ser referidos por Jesús tenemos el favor ¿de quién? Del Padre. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los hombres? Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Bien dijo el Señor Jesús en Juan 14:6. Él dijo: yo soy un camino. Muy bien, están muy concentrados. Yo soy el camino. Vamos a decirlo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, solo por medio del Señor Jesús tenemos entrada a la presencia del Padre. Por esto, amigos, recordemos que si ponemos en duda el cumplimiento de la ley y de los profetas en Cristo Jesús como Mesías, solo podemos recibir la ira de parte de Dios. Ya leímos: el que no obedece al Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios permanece sobre él. Dice también el Señor Jesús en Mateo: todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera. Todo, dígale a su vecino, todo ha sido entregado al Señor Jesús por el Padre. Y solo por medio del Señor Jesús podemos conocer al Padre. Amigos, en este momento en que estamos todos creciendo en la oración, que espero que sí estemos orando como iglesia, aquí encontramos un poderoso y bonito motivo de oración. Pidámosle al Señor Jesús que nos revele al Padre. Vamos a leer más versículos en los cuales se cumple la profecía de Juan acerca de que en Jesús hay vida eterna y que es Él el quien bautiza en el Espíritu Santo. Dice la palabra que el Padre envía al Espíritu Santo en el nombre de Jesús para que nos enseñe algunas cositas. Todas las cosas. Dígale a su vecino, solo podemos recibir al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Muy bien, vamos a leer Juan 14, el 19 al 25. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Encontramos más de Juan el Bautista como el último profeta del Viejo Pacto. Juan, antes de morir en la cárcel, envió mensajeros a Jesús. Él necesitaba ser reconfortado y además estar seguro de haber cumplido lo que le fue encargado. Dice Mateo 11, del 2 al 6. Vamos a leer juntos. Y al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle: ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y respondiendo Jesús les dijo: Id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Y bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. El Señor Jesús responde de una manera que confortaría a Juan, quien conocía las palabras de los profetas, es decir, conocía las Escrituras. Amigos, no puedo desaprovechar esta oportunidad para recordarle que como iglesia tenemos unas instrucciones. Mínimo, ¿cuántos capítulos del Nuevo Testamento debemos leer al día?
Si hacemos esto, ¿en cuánto tiempo habremos leído el Nuevo Testamento? En un mes. ¿Y qué debemos hacer una vez terminada la lectura del Nuevo Testamento? Volver a empezar. Y recordemos, debemos hacer esto sin descuidar la lectura del Antiguo Testamento. Mire que hemos tenido referencia a todo este tiempo del Antiguo y del Nuevo. Habiendo dicho esto, regresamos a lo que el Señor le responde a Juan. Con la respuesta, los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. El Señor Jesús cumple las palabras del profeta Isaías y le confirma a Juan que sí es Él el que había de venir. Vemos la importancia de conocer la palabra. Vamos a leer en Isaías 35, decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis, he aquí vuestro Dios viene con venganza, la retribución vendrá de Dios mismo, mas Él os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Pero hay un coro que dice: el cojo saltará, la lengua de los mudos cantará. Juan entiende. Los que leen saben que volvió o no volvió a preguntar, que no vuelve a preguntar. Y finalmente muere por orden de Herodes. Pero Juan murió sabiendo que Jesús era el Cristo. Amigos amados, todo lo que hemos hablado es muy importante, pero tengamos presente que es acerca de la primera vez que el Señor Jesús vino. Y vino fue a reconciliarnos ¿con quién? Con el Padre. Pero el Señor Jesús vuelve. Dígale a su vecino: vuelve. Pero con alegría, vuelve. Nuestro Salvador va a regresar. Él vendrá una segunda vez. Y Él mismo anunció su regreso en Mateo 13, del 36 al 43. Iglesia, por favor, acompáñenme. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa, y se le acercaron sus discípulos diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga. En Apocalipsis también anuncian: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Hay otra que dice, practica la mentira. El Señor Jesús ya anunció su mensaje de reconciliación, nos enseñó obediencia y está preparando moradas celestiales para todos aquellos que ha escogido y que hemos creído. Asimismo, a todos aquellos que no reciben el mensaje de reconciliación, les es anunciado el fuego eterno. Volviendo al versículo 16. Ya tenemos, espero que sí, tengamos más luz de por qué la ley y los profetas son hasta Juan. Dice, la ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino es anunciada y todo, dígale a su vecino, todo se opone con violencia a él. Después de Juan, el reino de Dios, el reino de los cielos, llegó con Cristo. Juan decía en Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, anunciando la llegada de ¿quién? De Jesús, el Cristo. Al venir Jesús, que es el Rey del reino de los cielos, el reino de los cielos se acercó a nosotros. El reino es del Hijo amado, así nos lo reveló el Espíritu Santo por medio de Pablo cuando expuso la obra redentora de Cristo en Colosenses 1, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas algunas cosas, todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es antes de todas las cosas y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o en las que están en los cielos. Y aunque vosotros antes estabas alejados y erais de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe bien cimentados y constantes, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. El Padre nos dio la entrada al reino de su Hijo amado por medio de ese sacrificio.
Y así como Pablo fue hecho ministro para proclamar a toda la creación la obra del Señor Jesús, nosotros, iglesia, también debemos estar compartiendo a tiempo y a destiempo las maravillas hechas por medio de Jesucristo. Nuevamente les digo, si la Biblia repite, nosotros también. En Jesús el reino de los cielos se acercó a nosotros. En Jesús el reino de los cielos se acercó a nosotros. Lo que leímos lo dijo Juan el Bautista y ahora lo va a decir Jesús. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué gran coherencia hay en todo lo que hace nuestro Señor. Y Él llama también al arrepentimiento. Todos debemos arrepentirnos por llevar una vida en contravía de lo que Dios manda. Debemos arrepentirnos para poder ver la solución que es en Cristo Jesús y así poder entrar al reino que se acercó a nosotros cuando vino a la tierra. Nuestro gran Señor también lo confirma a los fariseos, que el reino de Dios se encontraba en medio de ellos, cuando les dice, Lucas 17, en el versículo 20 vamos a leer: habiendo preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y dijo: el reino de Dios no viene, dígale al vecino, no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está o allí está, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Jesús es el reino de Dios que muchos de esos fariseos, escribas y saduceos no quisieron ver. Y sigue siendo el reino que muchos en este momento tampoco quieren ni pueden ver. Dígale al que está a su lado: ay, ay, ay. Y recordemos, no basta solo con verlo, como leímos el martes en una excelente exposición. Jesús dijo en Mateo 7, del 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás, dígale a su vecino, jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. En otra versión dice: hacedores de maldad. Otra vez dígale a su vecino: ay, ay, ay. No solo es reconocer a Jesús como Señor lo que nos abre la puerta al reino de los cielos, ni crean mis amigos, es también hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. ¿Para qué digo yo que quiero pertenecer a un reino si no me ocupo de vivir conforme a los estatutos de ese reino? Todos debemos pensar en esto. Para pertenecer al reino del Señor Jesús, debemos vivir conforme a la voluntad del Padre. Nosotros somos muy olímpicos. Creemos que porque venimos cada 8 días aquí y escuchamos la palabra, los que llegan temprano a la alabanza, los otros que llegan a la predicación, que de pronto leemos, pero vamos en contravía de la palabra. Créanme, mis amigos, no se hagan eso mentalmente, que eso no es así.
y me perdonan que les esté hablando así, pero tengo la responsabilidad delante de Dios de decirles esto, porque yo debo velar por el alma de cada uno de ustedes. La ley y los profetas son hasta Juan, todos hasta Juan, que anunciaban la llegada de Dios, es decir, el Señor Jesús a la tierra. Todos los anuncios de la ley y todas las palabras de los profetas y de Juan fueron cumplidas en Cristo Jesús. Y pues desde que se cumplieron todas las profecías, ya están cumplidas en Jesús. La buena noticia del reino es que anunciada. Por eso les decía que nosotros no podemos pasar por acá de largo y diciendo que eso es tan cortico y tan chiquita esa palabrita, cuando nos está entregando en estos 2 viernes que hemos visto la redención. Nos envió un Salvador porque estábamos más perdidos que embolatados. Antes de continuar Lucas 16, pregunto. ¿Recuerdan que dijimos que el Evangelio de Lucas cada vez se pone más pedregoso, empinado y difícil? ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Si no lo recordamos, les voy a repetir. Es momento en que cada uno decida si quiere seguir. A más compromiso y más revelación de parte de Dios, más exigencia vamos a tener en nuestro caminar con Él. Porque al que más se le da, más que se le exige. Volvamos entonces a Lucas 16. La ley y los profetas son hasta Juan. Desde entonces la buena noticia del reino es anunciada y todo se opone con violencia a él. Usted no sabe que si no existieran esas promesas y estuviera el cumplimiento, nosotros no tendríamos un Salvador. Es que la Biblia es maravillosa toda, pero es que en estas citas bíblicas confluye la redención nuestra. Y dice, y todo se opone con violencia a él. ¿A qué se opone con violencia? Al reino de Dios, a su mensaje. Todo se opone a la verdad. Vayamos juntos a la etimología de la palabra que se usa en el griego en este pasaje. Todo se opone con violencia. La palabra que se usa es biazo. Dígale a su vecino, biazo. Y significa literalmente usar la fuerza, aplicar fuerza, forzar, ejercer violencia sobre algo. También significa agredir, afligir, oprimir o constreñir. Esta palabra es utilizada 2 veces en el Nuevo Pacto, en Mateo 11:12 y en este pasaje de Lucas 16:16. ¿Cuál es la palabrita que les dije? Biazo, que dice forzar, aplicar la fuerza, violentar sobre algo, constreñir. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dígale al vecino, ahora, el reino de los cielos sufre ¿qué? Y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y como sé que ustedes son tan inquietos y consultan tantas cosas, vamos a leer en otras versiones. Y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Por favor, esto es muy importante, por favor, puede leerlo conmigo. Y los que usan la fuerza pretenden acabar con él. Y los que son violentos luchan para acabar con él. Y gente violenta lo está atacando. Y los violentos lo arrebatan.
arrebatar, atacar, acabar y conquistar por la fuerza. Son significados muy fuertes y violentos. Vamos a tener en cuenta algo, por favor. Recordemos que no entramos al reino de los cielos por nuestro propio esfuerzo, o sí, o alguno tiene dudas sobre eso. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Miren, otra petición que podemos incluir en nuestros diálogos con Dios: pidámosle que tenga misericordia de nosotros, de la iglesia, de las personas a las que les damos testimonio, de las familias. Es Jesús quien muestra al Padre a quien Él lo quiera revelar. Nuevamente, es Jesús quien muestra al Padre a quien Él lo quiera revelar. Amigos, piensen algo conmigo, por favor, y les suplico que sea honesto en su respuesta. ¿Usted ve mucho interés y esfuerzo de parte de las personas por entrar al reino de Dios? Alguien se le arrima y le dice: hey, Anderson, ¿me hablas del reino? O Marco, ¿me puedes contar qué es el reino de los cielos? ¿Se le arrima a ustedes sus compañeros de oficina, compañeros de universidad o de colegio a preguntarle sobre el reino? Si somos honestos, vamos a preguntar y vamos a responder con honestidad. Pues no, mis amigos, créanme que no. Y de este tema del reino, pocas congregaciones están hablando. Es muy fácil hablar de otras cosas que los anime, que les diga, no sé, esas cosas que están ahora que se mueven y que los motiva para que no se vayan. Pues no, aquí no. Todo se opone con violencia al Señor Jesús, a su ministerio. Diga, todo se opone al Señor Jesús, a su ministerio, al mensaje del reino, a quien Dios se hizo carne, a cómo vino a entregarnos la palabra del reino. ¿Sabe? Mi esposo muchísimas veces estuvo sentado con muchos ministros de mega congregaciones, de 5, 10 mil, hasta 20 mil personas, y pareciera que hablar del reino era como estar hablando en chino, como en portugués. Era triste, como, ¿de qué está hablando el pastor? ¿De qué habla? Porque esto no se está predicando. El reino está en todo tiempo en constante ataque y oposición. De hecho, lo vamos a profundizar, pero todos los tropiezos que puede tener usted todo el tiempo, nosotros, todos y cada uno, todo, dígale a su vecino, todo se opone al anuncio y la predicación de la segunda venida de Cristo. Y ya no viene a reconciliarnos con el Padre, ya ese cuarto de hora ya pasó, sino como juez y como ¿qué? Como rey. Viene a separar los malos de los justos. A los malos va a arrojarlos al horno de fuego, y mientras que los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Amigos, ¿usted qué quiere que el Señor haga con usted? Recuerde que la cuesta se va a empinar más. No es una charlita, no los estoy, créanme, no los estoy motivando para nada, les estoy exponiendo la palabra y no estoy molestando. Si la palabra del reino ha sido sembrada en nosotros por la misericordia que Dios ha tenido, debemos ocuparnos de ser buenos terrenos, que nada
ni nadie ahogue o robe la palabra del reino en nuestras vidas. Una de las cosas de ese jueves, antes de irse el pastor, con tristeza hablando con un hombre, le dijo que le daba tristeza y se le chocolatearon los ojos, que la gente se iba a enfriar, que a la gente le iba a ser arrebatada la palabra del reino. Y estamos en un filito ahí muy peligroso, que cualquier cosita nos puede separar de la palabra del reino. Pues vayámonos pensando en esto. ¿Qué nos corresponde a nosotros hacer si el reino al que pertenecemos está siendo atacado con violencia? Y piense si quiere venir. Y si sí, pues lo espero el otro viernes, vamos a estar sobre nuestros pies. Padre amado, Dios de la gloria, ¿cómo no profundizar, Señor, en tan grande promesa que hiciste y que cumpliste con tu Hijo Jesucristo, Señor? Por Dios, toda la palabra es maravillosa, Señor, pero estábamos perdidos. Y desde allá, desde Génesis, Señor, tú tuviste una idea maravillosa de enviar a tu Hijo. Todas las promesas, Señor, las hemos leído en el Antiguo y cómo se cumplieron en el Nuevo, Señor, para que nosotros tuviéramos un Redentor, un Salvador. Señor, permítenos ser inquietados por esta palabra, que llegue a lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser, de nuestro espíritu, Señor, para que nosotros podamos entender la palabra del reino. No por casualidad está muchísimas veces, si pudiéramos contarlas, la palabra del reino y qué es el reino y cómo se acercó el reino. Gracias, Señor, por toda esta palabra, Señor, que tú nos entregas, que nos edifica, Señor de la gloria. Y salimos de este lugar, mas no de tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.